Entonces vamos a hacer ese otro problema del repaso donde nos piden escribir un programa que nos permita pasar un número que está en decimal a binario. Y después de que tengamos ese programa escrito, vamos a ver que es cuestión de modificarles un par de cositas para tener ya un programa que nos permita pasar de decimal a cualquier base n que especifique el usuario. Entonces, como siempre, antes de empezar a programar, diseñar nuestro algoritmo, tenemos que asegurarnos de que nosotros sabemos resolver el problema a mano, ¿verdad? Si no lo sabemos hacer, pues no lo podemos programar. Entonces vamos a repasar cómo pasábamos de decimal a base 2 o a binario. Entonces vamos a pasar un número pequeño. Vamos a pasar el 13, que está en base 10, y lo vamos a convertir a base 2, a binario. Entonces, si se acuerdan, lo primero que hacíamos era encontrar cuáles son las potencias de 2 que puede usar, ¿ok? Entonces hacíamos como una lista de las potencias de 2, decíamos que 2 a la 0 era 1, 2 a la 1 era 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, y entonces decíamos que este 2 a la 4 ya no lo podíamos utilizar, ¿verdad? Porque nos estamos pasando del 13, que es lo que queremos representar. Entonces este de acá ya no lo podemos utilizar, así que nos quedamos solamente con el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3, ¿ok? Y entonces decíamos que ya conocíamos entonces el tamaño de nuestra respuesta, o cuántos bits necesitaba usar para la representación en binario, y hacíamos unos cuadritos. En este caso necesito 1, 2, 3, 4. Entonces hacía mis 4 casillitas. Ok, ahí están las 4 casillas. Y la idea era que cada una iba asociada con una potencia de 2 distinta. Entonces este iba con el 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0. Y lo siguiente era encontrar cuáles eran los dígitos que iban acá asociados a cada una de las potencias para que quedara el 13 representado en base 2, ¿ok? Pero vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a programar hasta ahí, o sea, vamos a hacer este pedazo primero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente determinando cuántas casillas necesitamos para nuestra respuesta, o, en otras palabras, cuál es la potencia de 2 más grande que podemos usar para la representación binaria. Entonces nosotros podríamos programar eso así mismo como lo pensamos y lo hicimos acá, o podríamos pensar un poquito más y hacerlo de una forma más eficiente. Entonces, si lo tratamos de hacer así como está, pues esto sería un loop, ¿verdad? Ir chequeando las potencias de 2 hasta que nos pasemos del número que entró el usuario, en este caso 13, entonces esta ya no la podemos usar, sino que usamos el resto. O podemos usar lo que hemos aprendido de todos los cursos de matemáticas que nos hacen tomar y expresar eso como una ecuación. ¿Yo qué estoy buscando? Yo estoy buscando una x de tal forma que 2 a la x sea menor o igual, en este caso, que 13, ¿verdad? Yo puedo resolver esa ecuación tomando logaritmos a ambos lados. Obtengo que x es igual al logaritmo de 13 dividido el logaritmo de 2, ¿ok? Y si hago esa operación en la calculadora, obtengo que x debe ser menor o igual a más o menos 3.7, ¿ok? Pero esas potencias son enteras, así que la que voy a usar es 3 solamente, ¿ok? O sea que tenemos que tener eso en mente cuando estemos haciendo nuestro programa, que el resultado vamos a tener que redondearlo, ¿ok? Entonces vamos a proceder ahora sí a escribir nuestro código. Entonces probablemente vamos a usar NumPy, entonces vamos a importar NumPy, import NumPy as NP, ¿ok? Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario, ¿verdad?, el número que quiere transformar. D igual a float input, y le decimos al usuario que entre su número en base 10. Okay, entonces el usuario entra, si es este mismo ejemplo, pues entraría el 13 y lo tenemos que convertir ahora a binario, y lo primero que hacemos es encontrar cuál es la potencia más alta que podemos usar, o cuál es el número de casillas que necesitamos para nuestra representación binaria, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es eso mismo, el logaritmo de d dividido el logaritmo de 2, ¿verdad? En pi logaritmo de d, que es donde estaría guardado nuestro 13, ¿verdad?, dividido en pi logaritmo de 2.
pero sabemos que esto no nos va a dar un número entero, así que tenemos que redondearlo. Ahora, ¿con qué lo redondeamos? Lo podemos, si lo redondeamos por abajo, o sea, con un floor, por ejemplo, nos daría 3, que sería este 2 a la 3, sería este 3. Si lo redondeamos por arriba, nos daría 4, que serían el número de casillas que voy a utilizar para llenar mi respuesta, ¿verdad? ¿Y por qué da una más? Porque empezamos desde la potencia 0, ¿verdad? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ahí tengo las 4 casillas. Entonces vamos a hacerlo con 6. NP6, ok, así que si este de fuera el 13, esto me da 3.7 y el 6 me lo aproxima a 4 y esto va a guardarlo en n. Entonces en n estoy guardando el tamaño de la lista o del vector que necesito llenar para pasar a binario, ok. Entonces vamos a generar ese vector inicialmente lleno de ceros con np-zeros. B igual a np-zeros de n. ¿Ok? ¿Eso qué me genera? Me genera un arreglo de n ceros. Es como si tuviera estas casillas, pero no están vacías, sino que están con ceros. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esos ceros por los números que realmente van ahí. Un detalle antes de seguir. Este n, esto es ceros. Este n tiene que ser un número entero. Como está saliendo de esta división, así esté redondeado, él lo va a guardar como un float, ¿ok? Así que para poder usarlo acá tengo que pasarlo a entero. Así que aquí voy a redefinir n como int de n. Entonces eso lo que estoy haciendo acá es convirtiendo este n a la clase entera para poder utilizarlo acá dentro de np-zeros. ¿Estamos? Entonces nada, hasta ahí este pedazo está haciendo lo mismo que hicimos acá a mano. O sea que por donde vamos tenemos nuestras 4 casillas vacías, pero ya sabemos que son 4, ya tenemos las 4. En nuestro programa tenemos 4 ceros que tenemos que reemplazar ahora por los números que realmente van. Entonces vamos a ver cómo hacíamos eso. ¿Cómo encontramos el número que iba acá acompañando el 2 a la 3? Pues la pregunta que nos hacíamos es ¿cuál es el número más grande que puedo poner acá de tal manera que al multiplicarlo por 2 a la 3 no me paso de 13, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos era coger 13 y dividirlo entre 2 a la 3. ¿Y cuánto da 13 dividido 2 a la 3? Eso sería 13 dividido 8. 13 dividido 8 da 1 punto algo, ¿verdad? Pero acá no colocaba el 1 punto algo, sino que colocaba el 1, ¿verdad? O sea, me queda con la parte entera del resultado. En otras palabras, no hago división, sino que hago división entera. Recuerde que división entera es con dos símbolos, ¿ok? Entonces 13 división entera de 2 a la 3, ahí me da 1, y este 1 es el que va acá en esta casilla, ¿ok? Y ahora necesito saber cuánto me queda por representar, ¿ok? Hasta ahora, ¿cuánto he representado? He representado 1 por 2 a la 3, o sea, 8. ¿Cuánto necesito representar? Necesito representar 13. A eso le llamábamos el residuo. El residuo es igual a lo que tenía al principio, que es 13, menos lo que acabo de representar. ¿Que acabo de representar? 1 por 2 a la 3. 1 por 2 a la 3. Entonces, eso me da 5. Mi nuevo residuo es 5. Con esas 3 casillas que me quedan faltando por llenar, tengo que lograr representar 5. No más, no menos. ¿Ok? ¿Cómo llenamos la segunda casilla? Pues cojo lo que me queda por representar, que es 5, ¿verdad? Y lo divido en división entera entre 2 a la 2. Y eso me da 1. 5 dividido 4 en división entera da 1, ¿verdad? Y ese 1 es el que va acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Encontrar cuál es el nuevo residuo. ¿Cuál va a ser el nuevo residuo? El nuevo residuo va a ser el residuo que tenía antes, que era 5, menos lo que acabo de representar. Y lo que acabo de representar es 1 por 2 a la 2. 1 por 2 a la 2. Eso me daría 5 menos 4, 1. Entonces con estas 2 casillas que me quedan faltando, tengo que lograr representar 1. No más, no menos. ¿Qué coloco en el 2 a la 1? Pues cojo lo que me queda por representar, que es 1, y lo divido entre 2 a la 1 en división entera. ¿Y cuánto da 1 dividido 2? Da 0 punto algo, en división entera da 0. Ese 0 es el que iba acá, ¿verdad? ¿Y cuál es el nuevo residuo? El nuevo residuo es el residuo viejo, que era 1, menos lo que acabo de representar, menos 0 por
2 a la 1, y eso vuelve y me da 1. Y llego a la última casilla. ¿Qué coloco en la última casilla? Pues cojo lo que me falta todavía por representar, que es 1, este residuo, 1 dividido 2 a la 0 en división entera, y eso me da 1, ¿verdad? 1 dividido 1 es 1, y este 1 es el que va acá. ¿Y cuál es el residuo? El residuo es el residuo anterior, que era 1, menos 1 por lo que acabo de representar, que es 1 por 2 a la 0. Y esto me da 0. Entonces ya cerré porque llega al residuo 0. ¿Estamos? Entonces fíjense qué fue lo que hicimos. Hicimos muchas veces lo mismo. Para llenar cada una de las casillas hicimos el procedimiento. Eso es un loop. ¿Qué estamos haciendo en cada loop? ¿Verdad? Eso es lo importante identificar para poder ahorita programarlo acá. Estamos cogiendo lo que me falta por representar. Por ejemplo, aquí me faltaba por representar 5, y le hago división entera entre la potencia asociada a esa casilla, en este caso 2 a la 2. Y lo que me dé lo coloco en la casilla correspondiente. Pero además necesito encontrar el residuo, o sea, lo que me queda faltando por representar. ¿Por qué? Porque ese residuo que yo encuentro en cada paso lo necesito acá en el siguiente paso, ¿verdad? En el primer paso el residuo me dio 5, es el que estoy utilizando en la siguiente casilla. Aquí me dio 1, es el 1 que utilizo acá. Acá me dio 1, es el 1 que utilizo acá. ¿Ok? Entonces prácticamente, gente, en cada paso estoy cogiendo el residuo, división entera a la potencia, y calculando el residuo que queda, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el primero que no hay residuo? Bueno, en el primero utilizo el número original, o sea que este 13 es como mi primer residuo, ¿verdad? Cuando no he representado nada, el residuo es todo el número original, porque no he representado nada, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso acá ya en Python? Pues ya dijimos que era un loop, ¿ok? La siguiente pregunta, cuando ya sabemos que tenemos que hacer un loop, la siguiente pregunta es, ¿con un while o con un for? Yo sé cuántos loops tengo que hacer. Sí, tengo que hacer tantos loops como casillas tiene mi respuesta. O sea, tengo que hacer n loops. O sea que eso es un trabajo para un for, ¿verdad? Entonces puedo decir for k in range n, y así me aseguro que voy a hacer exactamente n loops, ¿verdad? Y en cada loop voy a llenar una casilla distinta. En términos acá de mi programa voy a reemplazar cada uno de los ceros que tiene v, ¿ok? Por el valor que realmente le corresponde. Entonces la primera vez que entro en el loop k vale 0, ¿y qué voy a hacer? Voy a llenar la primera posición de v, o sea la posición 0, o sea v de 0, perdón, v de 0 no, v de k, ¿verdad? Pero en el primer loop k vale 0, así que esto se convierte en v de 0. ¿Y cómo va a llenar v de 0? Cojo el residuo, ¿verdad? Cojo el residuo y lo divido en división entera. ¿Entre qué? Entre 2 a la algo. Entre 2 a la algo. ¿Entre 2 a la qué? Pues entre la potencia que le corresponde a la casilla. En esta primera casilla es 3, ¿verdad? Pero no puedo colocar 3 acá porque en el siguiente loop tiene que ser 2, después 1 y después 0. Así que acá tengo que colocar una expresión que en el primer loop me dé 3, en el segundo loop me dé 2, en el tercer loop me dé 1 y en el último loop me dé 0. Este exponente del 2, ¿verdad? Así que puedo colocar n, ¿verdad? Que es 4 en mi ejemplo, menos 1, menos k. Fíjense, la primera vez que entro en el loop k vale 0. Así que esto se convierte en 4 menos 1 menos 0, o sea 13. Está bien, esa es la potencia que quiero en el primer loop. En el siguiente loop, cuando entra k vale 1, y esto se convierte en 4 menos 1 menos 1, 2. ¿Ok? En el siguiente loop, k vale 2, y esto se convierte en 4 menos 1 menos 2, 1. Y en el último loop, k vale 3, y esto se convierte en n menos 1 menos 3, 0. Este 0 de acá. ¿Ok? Entonces, además de calcular cada uno de los coeficientes que va en el vector, ¿qué necesito hacer? Necesito calcular el residuo, porque ese valor lo va a necesitar en el loop que sigue, ¿verdad? Entonces calculo res. Res es igual a ¿qué? Es igual al residuo que había antes, ¿verdad?
es igual al residuo que había antes menos lo que acabo de calcular, o sea B de K, y la contribución de ese B de K, o sea que va multiplicado por 2 a la n menos 1 menos K. ¿Estamos? Y nos quedaría faltando el output del programa, entonces simplemente hacemos un print de V. ¿Qué más falta acá, gente? Entonces fíjense, la primera vez que entra acá, él va a calcular V de 0 como res, pero res no está definido, ¿verdad? Entonces el primer res, acá habíamos dicho que es, en mi ejemplo 13, en términos de mi programa, pues D, que es donde quedaría grabado el 13 si el usuario entra el 13, ¿verdad? Entonces res es igual a D, para empezar. Vamos a hacer una prueba de escritorio, a ver si entendimos qué fue lo que pasó acá. Entonces, ¿cómo va mi prueba de escritorio? Digamos que ejecutamos. Lo primero que sale en pantalla es esto, número en base 10. Entonces el usuario entra su número en base 10 y ese número queda grabado en D. Entonces vamos a asumir que entró el 13. Entró el 13. ¿Ok? Después dice n igual a npsale de nplog de D dividido en nplog de 2. Lo primero que va a hacer es nplog de D dividido en nplog de 2, eso da 3.7, y después le toma el sale, eso da 4. Entonces en n queda el 4, pero queda como float, y en esta segunda definición de n igual a int de n, este 4 queda ya del tipo entero, y lo puedo utilizar en ceros, ¿verdad? Entonces en v, que queda grabado? np0 de n, np0 de 4 sería un vector que contiene 1, 2, 3 y 4 ceros. ¿Ok? Después dice res igual a d. Tengo una variable nueva que se llama res, que es igual a d para empezar, o sea, a 13. Y después ya llegó al for. Dice for k en range n, y n vale 4. Range de 4, ¿qué número me genera? Me genera el 0, el 1, el 2 y el 3. O sea que k puede tomar el 0, el 1, el 2 y el 3, y la primera vez que entra en el loop k vale 0. Y cuando entra en el loop, ¿qué va a llenar? Va a llenar v de 0, que es v de 0, es la posición 0 de v, o sea, esta posición de acá, ¿verdad? Va a reemplazar ese 0. ¿Y qué va a poner ahí? Lo que sea que dé esta operación. ¿Y cuánto va esa operación? Esa operación sería res, que es 13, división entera, 2 a la n menos 1 menos k, o sea, 2 a la n es 4, menos 1, 3, menos 0, 3. O sea, 13 división entera de 2 a la 3, o sea, 13 división entera de 8. Eso da 1, ¿verdad? O sea que este 0 lo va a reemplazar por un 1. Coloca un 1 ahí, el resto se quedan igual. Y además le va a dar un update al res. Entonces res va a ser lo que estaba en res, que es 13, menos lo que acabo de representar, que es b de k, que es b de 0, que es 1, ¿verdad? Fue lo que acabé de calcular. 1 por 2 a la 3, 8, o sea, 13 menos 8, 5. ¿Ok? Y eso es todo lo que hace en el primer loop. Vuelve y sube, y ahora entra con k igual a 1. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando entra? Va a reemplazar b de 1. ¿Y b de 1 qué es? Es esta posición de acá. La primera posición la deja quieta, que es 1, pero ahora va a reemplazar este 0, por lo que sea que ahora esta operación. Y esta operación sería res, que es 5, dividido 2 a la n menos 1 menos k, o sea, 5 dividido 2 a la 2, 5 dividido 2 a la, perdón, 5 dividido 4 en división entera da 1. O sea que se lo reemplaza por un 1. ¿Ok? Y le dan update a res. Res sería 5 menos lo que acaba de representar, o sea, 5 menos 1 por 4. 1. El nuevo residuo es 1. Y el valor de k, perdón, ahí se acaba el loop, vuelve y sube, y ahora entra con el valor de k de 2, y entonces va a reemplazar v de 2, que sería este tercer valor de acá, ¿verdad? Los dos primeros se quedan iguales, y este de acá, que le va a poner el resultado de lo que de esto, que sería res,
que es 1 ahora mismo, división entera de 2 a la n menos 1 menos k, o sea 4 menos 1 menos 2, o sea 2 a la 1, eso da 0. Entonces este 0 lo reemplaza por otro 0. ¿Estamos? Y vuelve y le da un update a res. El nuevo valor de res sería lo que había antes, que es 1 menos lo que acaba de representar, pero esto aquí es 0, o sea que vuelve a dar 1. ¿Ok? Se acaba el loop, vuelve y sube y entra para el último loop. Ahora acá vale 3. ¿Estamos? Acá vale 3, entra y va a reemplazar v de 3. ¿Qué es v de 3? Esta última posición de v. ¿Qué va a poner ahí? Las tres primeras las dejas como están ya, 1, 1 y 0, y acá qué va a poner lo que le dé esto. ¿Y esto cuánto da? Esto sería 1 dividido 2 a la, y esto me daría 0 ahora, o sea 1 dividido 1 es 1. Pone ese 1 acá en la posición v de 3 y calcula el residuo nuevo, que ya calculamos acá, que da 0. Y ahí termina mi prueba de escritorio. Me faltaría el print es lo que está en v. O sea que lo que le devuelve al usuario, si esta fuera mi consola o mi pantalla, el usuario entró el 13 y él le devolvió 1, 1, 0, 1, que es la representación binaria del 13. ¿Está? Ok, entonces funciona para pasar de decimal a binario. ¿Qué pasa si queremos pasar de decimal a base n? ¿Qué hacíamos cuando íbamos a pasar, por ejemplo, a base 3? Si aquí el ejercicio no fuera pasar de base 10 sino base 3, pues exactamente lo mismo, sino que ahora todo lo hacemos con potencias de 3 en lugar de potencias de 2, ¿ok? En términos de mi código, ¿qué tendría que cambiar? Tendría que, además, preguntar la base n a la que voy a pasar, ¿verdad? Vamos a llamarla b. b igual int input, y le digo que entre la base nueva o la base a la que quiere convertir el número. ¿Ok? Y entonces acá ya no tendría que dividir entre 2, sino que tendría que dividir entre la base nueva, o sea entre b. ¿Ok? Y acá ya no utilizaría potencias de 2, sino que utilizaría la potencia nueva, o sea lo que sea que quedó grabado en B o lo que el usuario entró para B. ¿Estamos? Y así de sencillo, ya tengo mi código para pasar de decimal a base n. Aquí ya tenemos el código en Spider. Vamos a chequear si está funcionando bien como nosotros creemos. Entonces ejecutamos, nos pide el número en base 10, vamos a entrarle el 13, nos pide la base nueva, o sea la base a la que queremos convertir ese 13 que está en base 10. Vamos a decirle que lo vamos a pasar a binario, a base 2, y nos dice que es 1101, ¿verdad? Que es la respuesta que acabamos de verificar nosotros con la prueba de escritorio. Volvamos a ejecutar, volvamos a entrar el 13, pero ahora vamos a decirle que lo queremos pasar a base 3. Entonces, si lo pasamos a base 3 nos da 1, 1, 1, ¿ok? ¿Y será que 13 en base 3 si es 1, 1, 1? Pues bien fácil de corroborar, ¿verdad? ¿Cómo pasamos este número a base 10? Lo asociamos con cada potencia de 3. Este iría con el 3 a la 2, este con el 3 a la 1 y este con el 3 a la 0. O sea que sería 3 a la 2, 9, 3 a la 1, 3, 3 a la 0, 1. Sería 9 más 3 más 1, 13, ¿verdad? Ok, entonces ese es el código. Usted puede seguir mejorando este código. Tiene varias limitaciones ahora mismo. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo una vez más. Digamos que el usuario para el número en base 10 entró el 200, ¿ok? Y lo quiere pasar a base 16. Entonces, para pasarlo a base 16 me dice que da 12 y 8. Y eso probablemente está bien. Lo que no está bien es que nosotros vimos que el 12 no se pone, ¿verdad? Se coloca la letra que representa el 12. Entonces, la letra que representa el 12 es la C. Entonces, en realidad yo quiero que me salga C y 8, ¿ok? En lugar del 12, una C. Entonces usted puede hacer eso, ¿verdad? Probablemente con un diccionario puede arreglar la respuesta para que con letras cuando se necesite. Así que lo dejo para que se divierta tratando de hacer eso. Y otra cosa que no tomamos en cuenta es qué pasa si el usuario entra números que no son enteros. ¿Qué pasa si el usuario entra, por ejemplo, en vez del 200, el 200.9? Pues la respuesta, perdón,
pasemos a la base 16, la respuesta sigue siendo 12 y 8, ¿verdad? Que sabemos que eso da 200, da 200.9. Se puede extender el programa para que sirva también cuando el input tiene parte decimal, ¿ok? Trata de hacer todo eso para que siga practicando para su examen. Nos vemos en el próximo video.